Imagina por un momento que mañana una empresa descubre que puede hacer el trabajo de 100 personas utilizando inteligencia artificial. La decisión parece obvia. Menos salarios. Menos costes. Más productividad. Más margen de beneficio. Y si el competidor de enfrente hace exactamente lo mismo, la empresa no puede quedarse atrás. Así que automatiza. Y aquí es donde aparece la gran paradoja. Porque quizá el mayor problema de la revolución de la inteligencia artificial no sea que las máquinas puedan hacer nuestros trabajos. El problema podría ser lo que ocurre después. ¿Quién va a comprar todo lo que las máquinas producen si cada vez hay menos personas cobrando un sueldo? Y esta pregunta no es una simple teoría de Internet. Dos investigadores vinculados a la Universidad de Pensilvania y Boston University, Brett Emenguy-Falk y Henry Tsoukalas, han analizado precisamente esta trampa en un trabajo titulado The AI of Trap. Y su argumento es muy incómodo. Una empresa que despide a trabajadores para sustituirlos por inteligencia artificial puede capturar prácticamente todo el ahorro que genera esa decisión. Pero no paga ella sola el coste económico de la demanda que desaparece. Porque el trabajador despedido no era solamente un trabajador. También era un cliente. Era una persona que pagaba el alquiler, que compraba comida, que pagaba la luz, que compraba ropa, que cambiaba de coche, que salía a cenar, que compraba un teléfono, que contrataba servicios, que consumía. Y cuando esa persona pierde su sueldo, una parte de esa demanda desaparece. Ahora imagina que en tu sector existen 20 empresas. Una de ellas despide a 100 trabajadores y los sustituye por IA. Esa empresa se queda con gran parte del ahorro. Pero la pérdida de consumo de esos 100 trabajadores no la soporta solamente esa empresa. Se reparte por todo el mercado. La tienda de al lado vende menos. El restaurante vende menos. El fabricante vende menos. La empresa competidora vende menos. El supermercado vende menos. El transportista recibe menos pedidos. Y esa es precisamente la trampa. Si hay 20 empresas, una empresa puede capturar los beneficios de su automatización mientras una parte del coste de la demanda perdida se reparte entre sus competidores y el resto de la economía. En otras palabras, el beneficio es privado, pero una parte del coste es colectivo. Y aquí aparece una de las ideas más peligrosas del modelo. Incluso si todos los directivos entienden el problema, cada uno tiene incentivos para automatizar. Porque si yo no automatizo y mi competidor sí lo hace, él puede producir más barato. Puede reducir precios. Puede ganar cuota de mercado. Y puede dejarme fuera. Por eso, el que intenta frenar en solitario puede ser castigado por el mercado. Y aquí está la frase que resume toda la trampa. El que frena en solitario, desaparece. Porque el de enfrente automatiza. El de enfrente reduce costes. El de enfrente baja precios. Y tú terminas perdiendo. Así que automatizas tú también. Y el otro vuelve a automatizar. Y tú vuelves a hacerlo. Y comienza una carrera. Una carrera de automatización. Una carrera en la que cada empresa está tomando una decisión racional desde su propio punto de vista. Pero el resultado final puede ser irracional para el conjunto de la economía. Y esto es lo realmente interesante. Porque el estudio no dice simplemente que el dinero pasa del trabajador al accionista. Dice algo mucho más incómodo. Que en determinadas condiciones pueden terminar perdiendo los dos. El trabajador pierde su ingreso. Y las empresas pueden terminar perdiendo parte de la demanda que necesitan para vender. No es necesariamente una transferencia limpia de riqueza. Puede existir una pérdida económica. Una especie de agujero. Un agujero de demanda. Y cuanto más se generaliza la automatización, mayor puede ser el problema que el modelo intenta capturar. Ahora añade una segunda pieza. La competencia. Si una empresa tiene una ventaja tecnológica, las demás quieren copiarla. Y si todas tienen acceso a la misma tecnología, la ventaja desaparece. ¿Qué hacen entonces?
Automatizar todavía más. Porque ya no se trata de ser más productivo. Se trata de no quedarse atrás. Y ahora añade una tercera pieza. Una inteligencia artificial cada vez mejor. Si la IA se vuelve más barata, más rápida, más capaz, más autónoma y capaz de realizar cada vez más tareas, el incentivo para sustituir trabajo humano aumenta. Y eso puede acelerar todavía más la carrera. Por eso la frase "la IA creará nuevos empleos" no responde completamente a la pregunta. Por supuesto que puede crear nuevas actividades. Por supuesto que puede aumentar la productividad. Por supuesto que puede generar nuevos negocios. Pero la pregunta importante es otra. ¿A qué velocidad se destruyen determinadas tareas y a qué velocidad aparecen nuevas oportunidades? Porque si el cambio es demasiado rápido, la economía puede tener problemas para reabsorber a todas las personas desplazadas. Y esa transición puede ser muy dolorosa. De hecho, otras investigaciones sobre automatización y mercado laboral ya han mostrado que existen efectos de desplazamiento y que los beneficios de la productividad no necesariamente se reparten de forma igual entre trabajadores y capital. Y aquí llegamos a una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre si una parte importante de la clase media deja de tener ingresos estables? Porque una economía capitalista necesita producir, pero también necesita compradores. Puedes tener las fábricas más productivas del planeta. Puedes tener los robots más avanzados. Puedes tener los modelos de IA más potentes de la historia. Pero si la población no tiene ingresos suficientes para comprar lo que produces, tenemos un problema. Y aquí es donde la revolución de la IA puede enfrentarse a una de sus grandes contradicciones. Y aquí es donde la revolución de la IA puede enfrentarse a una de sus grandes contradicciones. La tecnología puede ser capaz de producir cada vez más, mientras que la sociedad puede estar perdiendo parte de su capacidad para consumir. Producción sin demanda. Productividad sin poder de compra. Empresas más eficientes individualmente, pero un mercado más débil colectivamente. Y esa es la parte que muchas discusiones sobre IA no explican. Se habla muchísimo de lo que la inteligencia artificial puede hacer. ¿De cuántos programadores puede sustituir? ¿De cuántos administrativos? ¿De cuántos diseñadores? ¿De cuántos analistas? ¿De cuántos agentes de atención al cliente? ¿De cuántos trabajos de oficina? Pero hay otra pregunta que casi nadie quiere hacer. ¿Qué pasa con los clientes? Porque el cliente también tiene una identidad económica. Trabaja, cobra, gasta. Y al mismo tiempo que es empleado, es consumidor. Si destruyes una parte de su ingreso, puedes estar destruyendo también una parte de la demanda de otras empresas. Y esto genera una cadena. Una empresa despide. El trabajador reduce su consumo. Otra empresa vende menos. Esa empresa reduce costes. Otra empresa pierde clientes. Y vuelve a automatizar. Y entonces la primera empresa se encuentra en un mercado más débil. Es como si cada empresa estuviera excavando un pequeño agujero delante de su puerta sin darse cuenta de que, entre todas, están cavando un cráter. Y aquí está el concepto clave del estudio. La externalidad de la demanda. Una empresa no tiene en cuenta todo el daño que su decisión de despedir y automatizar puede causar sobre la demanda de las demás empresas. Y cuando todas hacen lo mismo, el problema se acumula. Lo más inquietante es que la investigación concluye que más competencia puede amplificar esta distorsión, porque cada empresa tiene menos incentivos para tener en cuenta el daño que causa sobre la demanda de sus rivales. Y ahora viene otra pregunta. ¿Bastaría con dar una renta básica universal? Podría ayudar a los trabajadores. Podría sostener parte del consumo. Podría reducir el golpe social. Pero según el modelo de Falkitsou-Kallas, no elimina el incentivo fundamental de las empresas a automatizar. Es decir, puede tratar el síntoma, pero no necesariamente la causa. ¿Y la formación? Es fundamental.
Si una persona pierde un empleo porque una tecnología ha cambiado su sector, necesitamos que pueda aprender nuevas habilidades. Pero de nuevo, si todas las empresas tienen el mismo incentivo para automatizar cada vez más, la formación por sí sola no cambia el incentivo original. ¿Y dar acciones a los empleados? Puede hacer que los trabajadores participen más en los beneficios del capital. Puede ser una herramienta interesante. Pero el modelo analizado por los investigadores tampoco la considera suficiente para corregir esta distorsión. ¿Y entonces qué proponen? Una idea mucho más polémica. Un impuesto a la automatización diseñado para internalizar el coste de la demanda que la empresa genera sobre el resto del mercado. Es decir, si una empresa obtiene el beneficio de automatizar, pero parte del coste lo soporta la sociedad, el sistema fiscal podría intentar hacer que esa empresa tenga en cuenta también ese coste. No se trata necesariamente de prohibir la IA, ni de detener el progreso, ni de volver al pasado. Se trata de cambiar los incentivos. Y esta distinción es fundamental, porque el problema no es la tecnología. El problema es cómo organizamos económicamente la tecnología. Una IA que aumenta la productividad y mejora la vida de las personas puede ser extraordinaria. Una IA que permite producir más con menos costes también puede ser extraordinaria. Pero si los beneficios se concentran y los costes sociales se reparten entre todos, entonces aparece un problema político y económico. Porque al final la pregunta no es ¿puede la IA hacer el trabajo? La pregunta es ¿cómo repartimos los beneficios de que la IA pueda hacerlo? Y aquí es donde entra una de las grandes batallas del siglo XXI. No será solamente una batalla entre humanos y máquinas. Puede ser una batalla sobre quién posee las máquinas, quién controla los datos, quién controla los modelos, quién controla los centros de datos, quién recibe los beneficios y quién asume los costes. Porque imagina dos futuros completamente diferentes. En el primero, la IA multiplica la productividad. Los trabajadores participan de los beneficios. La jornada laboral se reduce. Los ingresos se distribuyen mejor. La tecnología hace que la sociedad sea más rica. Ese futuro es posible. Pero existe otro. Una minoría controla las tecnologías productivas. Las empresas compiten por reducir costes. Millones de personas pierden poder de negociación. Los salarios se presionan. La demanda se debilita. Y las empresas automatizan todavía más para compensar la caída de los ingresos. Es un círculo. ¿Y si ese círculo se acelera? El problema ya no es cuántos empleos destruye la IA. El problema es si el sistema económico puede mantener su propia demanda. Por eso este tema es mucho más grande que la IA nos quitará el trabajo. Es una pregunta sobre el futuro del capitalismo. Porque el capitalismo no funciona solamente con productores. Necesita consumidores. Y los consumidores necesitan ingresos. Y durante décadas, una de las formas principales de obtener esos ingresos ha sido el trabajo. Ahora imagina que la tecnología consigue reducir radicalmente la cantidad de trabajo humano necesario para producir. La productividad puede dispararse. Pero entonces tenemos que responder a una pregunta que hasta ahora parecía casi imposible. ¿Cómo distribuimos el poder de compra en una economía donde el trabajo humano es cada vez menos necesario? Esa es la verdadera bomba. Y quizá por eso deberíamos dejar de preguntarnos si la IA es buena o mala. La IA no tiene una moral económica. La tiene el sistema que decide cómo utilizarla. ¿El mismo robot puede liberar a un trabajador de un trabajo peligroso? ¿O puede servir para despedir a 100 personas y concentrar todo el beneficio en el propietario? La misma inteligencia artificial puede permitir que una persona trabaje 4 horas en vez de 8. O puede permitir que una empresa haga el trabajo de 100 personas y despida a 90. La tecnología no decide cuál de los dos futuros vamos a tener. Lo deciden los incentivos. Las empresas. Los gobiernos. Los trabajadores. Los inversores. Y la sociedad.
Por eso el gran error podría no estar en Silicon Valley. Podría estar en nuestra forma de pensar sobre la automatización. Porque hemos aprendido a preguntar: ¿cuánto me ahorro si sustituyo a esta persona por IA? Pero no siempre preguntamos: ¿cuánto consumo pierde la economía si esa persona deja de tener ingresos? Y esa segunda pregunta puede ser fundamental. Porque el trabajador que despides podría ser el cliente que necesitas mañana. El trabajador que hoy parece un coste, mañana puede ser la demanda de otra empresa. Y el cliente de otra empresa es, a su vez, el trabajador de una tercera. Todos estamos conectados. ¿Y si cada empresa solamente mira su propia cuenta de resultados? Puede no ver el efecto acumulado. Esa es la trampa. Automatizar puede ser racional para una empresa. Pero demasiada automatización al mismo tiempo puede ser mala para todas. Y cuanto más barata y potente sea la IA, mayor puede ser el incentivo para correr. Por eso el futuro no se decidirá solamente en los laboratorios de inteligencia artificial. Se decidirá en los parlamentos, en las empresas, en los convenios, en los sistemas fiscales, en los mercados. Y, sobre todo, en una pregunta: ¿quién se queda con el dividendo de la productividad? Porque si las máquinas hacen cada vez más trabajo, la sociedad puede llegar a ser mucho más rica. Pero si esa riqueza no llega a quienes han perdido sus ingresos, entonces podemos terminar teniendo una economía capaz de producir abundancia, pero incapaz de generar suficiente demanda para comprarla. Y esa sería una de las grandes ironías de la historia: que la humanidad haya inventado máquinas capaces de producir más que nunca. Y que el problema terminara siendo que no hay suficientes personas con dinero para comprar todo lo que esas máquinas producen. No es el apocalipsis de las máquinas. Es el apocalipsis de los incentivos. Y la pregunta final no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es si vamos a ser capaces de cambiar las reglas económicas al mismo tiempo. Porque si no lo hacemos, puede que la IA no destruya el trabajo. Puede que destruya algo mucho más importante: el equilibrio entre quién produce, quién cobra y quién compra. Y ahí está la verdadera bomba de relojería. La inteligencia artificial puede ser una de las mayores revoluciones de la historia. Pero una revolución tecnológica no garantiza una revolución social justa. La tecnología puede crear abundancia, pero la sociedad tiene que decidir cómo distribuirla. Y si no lo hacemos, el futuro podría ser extraordinariamente productivo y, al mismo tiempo, extraordinariamente inestable. Porque al final hay una pregunta que ningún algoritmo puede evitar: si las máquinas hacen todo el trabajo, ¿quién tendrá el dinero para comprar todo lo que las máquinas producen? Piénsalo. Porque quizá esa sea la pregunta más importante de toda la revolución de la inteligencia artificial. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.